importante dentro de la comunidad y yo creo que allí hay mucho pueblo para el Señor también. Amén. Vamos a estar orando por Huesca porque prontamente tendremos noticias de abrir una iglesia donde se predica la sana doctrina. Amén. Bien, hermanos, reflexionemos entonces sobre la palabra de Dios. Amén. Hemos hablado de tomar la armadura de Dios, hemos hablado de ceñir los lomos con la verdad, de vestir la coraza de la justicia, de estar prestos a predicar el evangelio de la paz, de tomar el escudo y de poner el yelmo en nuestra cabeza. Y hoy, para finalizar, vamos a hablar sobre tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En la época, como les vengo diciendo, de los romanos, Pablo conocía como soldados a los soldados romanos. La espada de los romanos era una espada corta, más o menos como esta, y era de doble filo, o sea, cortaba por aquí y cortaba por aquí. Esa espada, y si usted nota dentro de toda la armadura, es la única parte de la armadura ofensiva. Todas las demás sirven para la defensa, pero esta es la del ataque. Amén. Y estaba leyendo un poco sobre los romanos y ellos hacían unas alineaciones cuando iban a pelear y tenían el escudo, y recuerda que hablamos del escudo que era casi de 1 metro, que cubría parte de su cuerpo, y entonces se alineaban. Y habían unos que venían exclusivamente con la espada. Y entonces daban un paso al frente, herían y luego regresaban atrás. Y el que daba el paso al frente, el que seguía usando la espada era el otro, y el otro, y el otro. Y hacían que todos sus enemigos cayeran por la táctica de guerra y por la facilidad de utilizar la espada. Si usted se da cuenta, las espadas árabes son un poco más largas, o las espadas de los caballeros en la época de los caballeros por esta zona del mundo eran largas y delgadas, pero la espada romana tenía una particularidad, que al ser pequeña y de doble filo, hería mortalmente. Amén. Hería mortalmente. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra. Amén. La palabra. ¿Cuántos han traído la palabra de Dios? Amén. Y quien no la ha traído, les recomiendo que la traiga. Tomen sus espadas, hermanos, y hablan en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, el verso 12. Pero permítanme recordarles algo: la espada y la armadura de Dios ¿es para qué? ¿Para qué dice la palabra que es la armadura de Dios? ¿Para qué? Para defensa, sí. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diácono. Contra las
acechanzas del diablo. Porque parece que a veces se levantan personas que utilizan muy bien la espada, pero contra su hermano, contra su hermana, contra el pastor. Y la espada no es para utilizarla en contra del mismo ejército. ¿Cuánto se ha visto que un ejército se mate entre ellos o que alisten la espada y saquen buen filo a la espada para acabar con el compañero? Nunca. El arma se utiliza y se cuida y se afila para atacar a su enemigo. Y el que está sentado a su lado no es su enemigo, es su hermano. Mírenle a la cara y díganle: Dios le bendiga, que es su hermano. Dios le bendiga, es mi hermano, es mi hermana, es mi hermano, es mi hermano. Ese es su hermano. Así que contra él no puede utilizar la espada para herirle. Amén. No, hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Si hay alguno que ha pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Esto es espíritu de mansedumbre? Así no se restaura nadie. Amén. Entonces, todo esto, hermanos, por eso es bueno venir a la escuela dominical, aprender la palabra, porque nos hacemos daño, hermanos. Nosotros tenemos una lucha contra un enemigo que no vemos, pero parece que la lucha es desigual. Y claro, ¿dónde está el diablo? En los aires, ¿verdad? Y él ataca, y él rastrea, y es cuatrea, y lo más malo es él. Entonces usted no puede utilizar la espada contra el que ve, porque el que ve es su hermano. Pero si hay alguien que se está sintiendo en lucha desigual, es porque no ha leído bien la palabra. ¿Dónde y cuándo equiparó el Señor la lucha contra nuestro enemigo? Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Amén. Ahí ya tenemos nosotros una clave de dónde Dios va equiparando la lucha contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Y en el Evangelio según Mateo, Jesús dijo unas palabras Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y entonces miren las señales. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cómo dice? Ahí Dios igualó la lucha. Porque usted va a poner a pelear contra el aire. No.
Pablo dice, no luchamos como quien hiere al viento. Saca la espada y dice, no se lo va a encontrar porque no se le va a presentar de frente para que usted le dé el golpe. Pero si usted utiliza la autoridad del nombre de Jesús, la situación es diferente. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán en las manos serpientes. Y en mi nombre, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. En mi nombre sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la autoridad que tiene el cristiano. La autoridad que usted y yo tenemos es en el nombre de Jesús. Amén. Pero quien conoce y lee la Escritura, entonces se enfrenta a la situación y la enfrenta con altura y con gallardía y como un soldado. Yo me imagino que en los frentes de batalla está el más valiente y está el más cobarde también. Hay alguno que le tocará escudarse en otro para decir, ¿por qué no dispara y por qué no haga este? Tengo miedo. Pero habrá otro que le dirá, ponte aquí detrás. Ponte aquí detrás que yo voy a empezar a pelear. Y espera un momento. Y cuando ya se le va pasando el temor y va viendo que la pelea se va ganando, entonces ahora sí sale y pelea tú también, que ya son menos nuestros enemigos. Y el elemento de defensa nuestro es la espada del Espíritu. Oiga, ni siquiera es la espada suya y mía, es la espada del Espíritu. Parece que el Espíritu Santo se levanta al lado nuestro cuando tomamos su palabra y comienza a respaldarla, cuando la predicamos, cuando testificamos, cuando oramos por alguien que está enfermo. Es la espada del Espíritu. Y en la carta a los Hebreos el escritor bíblico dice 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva. Repítanlo todos, por favor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La palabra de Dios es viva y eficaz. Oiga, hermano, si había algo en la armadura del romano era que llevaba esa espada bien afilada. Pero lo que dice el escritor a los Hebreos es que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Corta. Pero mire dónde trabaja la palabra de Dios. La palabra de Dios trabaja en estos campos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Se mete dentro de nosotros y comienza a trabajar, y ese corazón que ha estado atado, ese corazón que ha estado inválido, que no sabe qué es amar porque ha recibido muchos golpes en la vida, ese corazón
comienza a ser operado por la palabra de Dios. Y con un bisturí espiritual comienza a cortar. Miren la diferencia entre usar la palabra de Dios como un arma de ataque a usar la palabra de Dios como un bisturí que corta y comienza a liberar el corazón de pensamientos de escasez, de pensamientos de inferioridad, de pensamientos de pobreza. Miren, en el mundo, ¿quién vale en el mundo? En el mundo vale el rico, el lindo, el alto. Los gorditos no valemos en el mundo. ¿Quién te dice que usted está muy gordo? El negro no vale en el mundo, pero en el Señor, hermano, cada persona que viene a Cristo, cada uno, la condición en que venga, el Señor cree una vasija para ser restaurada, una familia para ser restaurada, un hogar para ser bendecido. Esos son los parámetros del mundo. Usted viene a Cristo, querido amigo, y el Señor ve su necesidad en el corazón, en su alma. Puede venir con los zapatos rotos si es necesario, pero venga con un corazón dispuesto para que Dios se lo trate, se lo opere, se lo ayude. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ese que andaba agachado como la mujer que fue sanada el día del reposo, iba encorvada allá, y el Señor ve la necesidad de esa mujer. Y tal vez haya una aquí que en el mundo la encorvó, el mundo diciéndole: no vales para nada. Se agachaba: no vales para nada, eres muy fea. Y comenzó a maltratarle tanto que comenzó a caminar agachada por el mensaje del mundo. Jesús quiere darte una palabra en esta hora. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados de tanto pensamiento de invalidez, cargados de tanto pensamiento de impotencia. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. Usted puede decir: yo soy libre porque el Señor me ha hecho libre. Pero eso no quiere decir que usted está del todo descargado. Hay una carga que usted puede llevar. ¿Sabe por qué, hermano? Mire, hay algunos que creen que venir al Señor tiene solamente que Él venga de Él: Señor, dame, respóndeme, ayúdame. Y el Señor dice: sí, un momento, pero es que yo le tengo una carga también. Pero Jesús describe su carga: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay algunos que en el mundo estábamos derribados porque el verdugo que teníamos por Señor nos había puesto tanta carga que aunque nos hubiera derribado, póngale otro más para que no se levante. Y cuando nos encontró el Maestro, comenzó a quitarnos toda esa carga y nos levantó y nos dio nuevas fuerzas. Pero también
nos puso una carga. Su yugo es fácil y ligera su carga. Cuando una carga es ligera, esa se la puede poner usted en este lado. Y que se cansó un poco, pues se la quita de aquí, se la pone aquí y va con carga ligera. Pero nadie que sea discípulo del Señor Jesucristo puede decir que no lleva carga. Todo aquel que es discípulo del Señor tiene que llevar una carga, tiene que tener un compromiso, tiene que tener un conocimiento. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hermano, es el único lugar donde se halla descanso para el alma. ¿Sabe dónde? En la escuela del maestro. Es el único lugar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos se quieren matricular en esa escuela? Aprender, Señor, yo quiero aprender. Eso es lo que dice la palabra. Tomar la espada del Espíritu, que es la palabra. Se requiere un aprendizaje. No es solamente aprendernos los salmos y recitarlos o escribirlos en un pergamino y tenerlos colgados en la pared. Vamos mucho más allá de eso, el aprendizaje de la palabra de Dios. Cuando hallamos descanso para nuestra alma, es cuando comenzamos a practicar esa palabra. Esta espada por sí sola y puesta aquí, cualquiera la puede admirar, pero ¿sabe dónde cobra importancia la espada? Cuando hay un buen soldado que la ejecuta, cuando hay un buen soldado que obra con ella, ahí adquiere gran importancia la espada. Y yo quiero invitarlos, hermanos, para que hoy queramos conocer más la palabra de Dios. Anhelemos amar la palabra de Dios, respetar la palabra de Dios. Hermanos, que se levante una iglesia en este último tiempo, porque cada día que Dios nos concede puede ser el último día. Estamos en el último tiempo, hermano. Estamos en el último tiempo. Hoy es un día de gracia y de misericordia. Y este día puede ser el último día de la iglesia aquí en la tierra. Pero mientras Dios nos conceda días en esta tierra, que nosotros podamos tener buen uso de la palabra del Espíritu. Que su vida esté nutrida con la palabra de Dios. Que usted le dé tal importancia a la palabra de Dios que no salga otra cosa de su vida si no es palabra de Dios. Que todo lo que usted y yo digamos sea guiado por la palabra de Dios. Que cuando tengamos que ser corregidos y la palabra de Dios nos corrija, nosotros podamos decirle: Señor, tu palabra ha entrado a mi alma y ha partido mi alma y mi espíritu, porque tu palabra es viva y eficaz. No podemos hacer como los niños que tienen mal comer. Comenzamos a sacar lo uno y a dejar lo otro. Esto sí lo acepto, esto no lo acepto, esto sí me gusta,
gusta, esto no me gusta, a mí me gusta así, a mí no me gusta así. El que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, 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 de su interior correrán ríos de agua viva. Quiero decirle algo a alguien que se sienta seco en su vida, no está pidiendo como dice la Escritura. Si alguien vive como dice la Escritura, de su interior tiene que estar fluyendo una corriente de agua, una corriente de fe, una corriente de vida. Como dice la Escritura, en la misma carta a los Hebreos, el capítulo 11, el verso 3. La palabra del Señor dice: de la grandeza de la palabra de Dios, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esa tiene que ser la fe original. Algunos quieren recibir milagros y ni siquiera honramos a Dios cuando vemos los cielos y la mar grandísima. Los cielos, mire, David escribió: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo no sé si usted ha ido a ver un atardecer o un amanecer. Quien tiene la oportunidad de conocer la palabra y ver los amaneceres y los atardeceres, tiene que decir: Señor, qué grande es tu obra, qué maravilloso eres, Señor, cuántos colores puedes combinar en un solo momento. Porque la fe nuestra es esa, que la palabra de Dios hizo el universo. Todo lo que está hecho por la boca de Dios. Y esta palabra es tan grande que debe ser atesorada en el corazón, guardada con celo, con alegría, con honor. Conocí el testimonio de una hermana que vivía al lado de unos musulmanes, y la hermana evangelizaba a la familia musulmana. Y cierto día la mujer musulmana le dijo: bueno, yo quiero hablarte ahora de mi fe. Y la hermana siempre llevaba la Biblia y se la pasaba y tal. Y entonces la hermana le dijo: bueno, pues entonces présteme el Corán y yo leo. Le dijo: no, ese libro no se puede coger de cualquier manera. Para coger ese libro hay que estar limpio. Para coger ese libro hay que haberse lavado las manos primero. Y le rinden un honor a lo que ellos creen que es palabra de Dios. Yo no le digo, hermano, que llegue a ser extremista, pero sí ruego a Dios para que ponga en nosotros un respeto por la palabra de Dios, un respeto para cumplir la palabra de Dios. Que si la palabra de Dios le habla y le orienta, pueda amar la palabra de Dios que mi mismo querer y mi mismo parecer. Que si Dios me orienta algo y me dice algo por su palabra, yo pueda estar sometido a la palabra de Dios
como cuando Abraham Dios le dio la orden: sacrifícame a tu único hijo. Fue el amor de Dios, fue la palabra de Dios la que oyó Abraham. Usted no ve a Abraham renegando. Usted no ve a Abraham diciéndole: Señor, dame una semana, Señor, a ver qué podemos hacer, Señor, a ver si encuentro primero a Ismael. No. Dios le dio unas directrices a Abraham, y Abraham, como un hombre que valoró la voz de Dios, fue y hizo todo lo que Dios le dijo, hasta tener que levantar el cuchillo para sacrificar a su hijo. Ese es el verdadero respeto de la palabra de Dios. Vivir conforme a la norma de la fe. No tener en poco lo que Dios dice. Es que yo soy así. Sí, usted y yo somos como queremos, pero el que vive conforme a la palabra de Dios agrada a Dios, respeta a Dios. Hay gente que no tiene la bendición que nosotros tenemos. Hay gente que tiene que estar preguntándole al cigarrillo cómo tiene que vivir, qué tiene que hacer. Pero nosotros tenemos la palabra profética más segura. Hay gente que tiene que ir donde el hechicero y la pitonisa a que le digan cómo es que tiene que vivir. La palabra de Dios instruye. Al muchacho lo advierte: oiga, eso de honra a tu padre y a tu madre, eso es para ser obedecido, eso es para ser cumplido, eso es para ser ejecutado en nuestra vida. Honra a tu padre y a tu madre. Hermano, lo que dice la Biblia: cada uno trabaje con sus manos para que tenga para suplir la necesidad suya y la del otro. Gloria al Señor. Eso es palabra de Dios. No os quejéis el uno al otro, amado mío. Eso es palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Eso es palabra de Dios. Mujeres, esposas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Eso es palabra de Dios. Pero a veces se discute la palabra de Dios y queremos entonces enfrentar al enemigo. Hay que empezar a cumplirla en nuestra vida. Hay que empezar a vivir este evangelio. Hermanos, si hay algo precioso del evangelio, es que esto se puede vivir. Se puede vivir. Cuando la Biblia dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso es para ser cumplido. Pero hay muchas suegras que no quieren aceptar esa palabra de Dios. Ay, es que mi niña, yo tengo que ayudarle a mi niña, y van y se le meten en los asuntos de la niña o del niño, y resulta que están quebrantando la palabra de Dios. Haga el favor, hermano y hermana, cumplamos la palabra de Dios, cumplamos la palabra de Dios, honremos la palabra de Dios. Cada uno tiene su parte en la palabra de Dios. El niño como el adolescente, el joven como el adulto, la anciana y el anciano, es la palabra de Dios y es digna de ser obedecida, es digna de ser anunciada.
Tenemos que empezar por nosotros mismos. El Evangelio según Marcos, el capítulo 4. Hay una parábola una enseñanza del Señor Jesús. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar. Oye, hermano, cuando el Señor enseña, qué bendición. Aleluya. Lamento por los que la pasan mal en el verano y no pueden descansar mucho, vienen a la dominical con un poco de sueño. Pero yo sé que el Señor nos está enseñando en esta mañana. Los primeros que tenemos que luchar por usar bien la palabra somos nosotros. Amén. Jesús comenzó a enseñar junto al mar y reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábola muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y al 100 por uno. Pero luego dice Jesús: el que tiene oídos para oír, oiga. El sembrador es el que siembra la palabra. Los de junto al camino son en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Cuántas veces usted ha salido del culto y en las horas de la noche le pregunta: ¿y cómo estuvo el culto? ¡Ay, bonito, una bendición! ¿Y de qué predicaron? No me acuerdo. Oigan, el mismo día, los que estuvieron hace 8 días en el culto misionero, ¿cuál fue el tema? ¿Ah? De cuerpo a paloma, ¿no? ¿Hace 8 días? Porque somos dados a olvidar, pero a veces nos excusamos en que somos dados a olvidar para olvidarnos de lo que Dios nos ha hablado. Y así, como decía una hermana, muy lindo todo. Sí, pero ¿de qué predicó? Y se quedaba pensando y decía: de la obediencia. Claro, todos los mensajes dijeron implícito la obediencia, pero en realidad ese no era el mensaje. No permita que Satanás venga y le quite la siembra que Dios está haciendo hoy en su corazón. Seguramente hoy se está sembrando en un corazón que Dios espera que lleve mucho fruto.
vamos a analizarnos nosotros mismos. Y vamos a ver cuántos frutos llevamos. ¿En qué vamos cambiando? Porque hermano, mire, Dios anda perfeccionando a la iglesia. Pero qué triste, hermanos, que venga el pastor anterior y pregunte, ¿y Julano cómo está? No, pues ese ahí. Lo mismo que antes. Pues ¿cómo era antes? No, así. Lo mismo y peor. Eso sigue lo mismo, no ha cambiado nada. Mire, el único que no cambia es Jesucristo. Pero nosotros estamos llamados a cambiar, a corregirnos, a crecer en el Señor. ¿Y qué pasa entonces? Yo he visto unas generaciones que se han levantado en la iglesia, que creen que lo importante es llevar pelo largo y falda larga. Chismean, hablan del uno, hablan del otro, despellejan a aquel, critican esto, critican lo otro, pero cuidado, no se metan con ellos. No, eso no es así, hermano. La vida cristiana es una vida integral. Buen padre de familia, buena esposa, buena hermana en la congregación, servidora, que ora, que ayuda, que lee la Biblia, que evangeliza. Buen esposo, fiel a Dios, fiel a su esposa, fiel a sus hijos. Porque el hombre tiene que manifestarle fidelidad a Dios, a su esposa y a sus hijos. Amén. Luego vienen unos que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo y aplauden. ¡Aleluya! Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esos son los que en diciembre, cuando llegan las fiestas, se les olvida que hay iglesia, se les olvida que hay Señor, se les olvida que hay culto. Y vienen apareciendo por aquí con el calendario escolar después del 6 de Reyes. ¿Y dónde andaba el hermano? No, hermano, pues de Navidad, celebrando, como ya acabaron las fiestas, pues ya volví. O llega la fiesta de por aquí, la que usted ya sabe, la de la señora esta que celebran y se va de puente. ¿Qué pasó con él? Pero también estaba aquí, como aplaudía de harto y gozoso y se le veía. ¿Y qué pasó? No tiene raíz. No tiene raíz. Viene el problema, viene la tentación, viene la tribulación. Si me bauticé, después de bautizado me vinieron los problemas. No tiene raíz. Y hay otros que fueron sembrados entre espinos. Y esos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Y cómo está? Mal. ¿Por qué? Porque antes me ganaba 2,000 y ahora no me gano sino 1,000. Después de que entré al evangelio, se me dañó el negocio, se me acabó la economía. Sí, pero es
ustedes que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aquí entre nosotros hay unos que ganaban mucho dinero pero tenían el hogar destruido, ganaban mucho dinero pero tenían su vida quebrantada, ganaban mucho dinero pero no tenían paz y sosiego, y eso vale más que los euros. La presencia de Dios vale más, la palabra de Dios vale más, la esperanza de vida eterna vale más que cualquier cheque. No permita que los afanes de este mundo. Yo no le estoy diciendo que no aspire a tener un buen sueldo, es diferente. Yo no le estoy diciendo que no quiera tener su casa, su coche, su buen trabajo, vestir bien. No se equivoque. Una cosa es que usted quiera estar bien económicamente y Dios lo bendiga, a otra es que sacrifique las cosas de Dios por irse allá a hacer dinero. Eso es otra cosa. Hermano, pues que hace como 15 días no lo vemos en culto. ¡No, yo tengo que trabajar! Hermano, pero ¿por qué no oramos y que cambien el... ¡No! Un hermano, conocí un hermano, le decía, hermano, ¿por qué no pide? Que... No, hermano, a mí me toca meter horas. Me toca meter horas. Sí, en esa empresa le toca a uno meter horas. Hermano, mire, como usted aparezca con alguna situación de enfermedad, porque trabajaba todos los días hasta el domingo y no iba al culto, pero llegaba a mediodía a la iglesia a comer porque le salía barata la comida. Y comía y se empachaba y no se quedaba al culto de la tarde. Me voy porque estoy cansado. Pero a veces creemos que Dios no se entera de la situación. Yo le dije, hermano, se va a quebrantar en su salud. Es que tengo que meter horas. Bueno, le resultó un problema en sus riñones. Cuando la empresa se dio cuenta que cogió una baja médica y luego que cogió la otra, y luego que cogió la otra, ¿sabes qué le dijeron? Te vas al paro. Y lo mandaron al paro. Después de que lo mandaron al paro, martes en culto, jueves en culto, sábado en culto, domingo por la mañana en culto, domingo por la noche en culto. Comenzó a complicársele la situación. Comenzaron a dializarlo. Oramos para que el Señor lo sanara. El Señor no lo sanó. Entonces comenzamos a pedir al Señor cómo orar, porque es una situación difícil. Y comenzamos a darle gracias a Dios por la enfermedad. Señor, gracias por esta enfermedad. Señor, gracias. Tú tienes un propósito con él, Señor, gracias, gracias. Los que saben el tema, ustedes saben que conseguir un riñón con una sangre que no sea O positivo, creo que era A negativo él. Si es difícil con los donantes universales, imagínense con uno. El hombre llegaba después de la diálisis y eso quedan maltratados como si hubieran trabajado toda una semana, porque la diálisis es que le sacan la sangre, se la limpian y se la vuelven a meter. Entonces, ese proceso es muy fatigoso, doloroso, le daña las venas. Habían personas 2 años esperando un trasplante y comenzamos a orar y al hermano en 6 meses le apareció el donante.
Y dijo, hermano, yo ya puedo trabajar después de que lo operaron y se recuperó, pero es que yo quiero un trabajo a la sombra. Bueno, pues usted pida. Es que yo quiero un trabajo a la sombra y entrar a la hora que yo quiera y pueda, porque es que a veces amanezco mal y delicado. Ir y cumplir el horario sin que nadie me supervise. Y yo, pues usted pida. Y comenzamos. Y que sea de 4 horas. Bueno, hermano, pues pida. Y que me paguen la seguridad social. Bueno, hermano, vamos a pedir. Y comenzamos a orar, Señor, gracias por la enfermedad, gracias por la enfermedad, Señor. Caminando por ahí se encontró un ex compañero de la empresa que también habían echado. Y le dijo, hombre, yo estoy ahora limpiando comunidades, pero necesito que me ayuden allí, en aquella comunidad, por 15 días. Y el horario es a la hora que usted pueda, lo importante es que cumpla las 4 horas. Y es solamente recoger la basurita de por ahí, mantener a los vecinos contentos, que todo esté limpiecito y ya está. Y le doy de alta a la seguridad social. Y se va el hermano y dice, hermano, parece que me salió el trabajo como se lo pedía el Señor. Y yo le dije, hermano, pero ya no se perdía la vigilia, ya no se perdía el ayuno, ya no se perdía la reforma, ya no se perdía ninguna actividad de la iglesia. Y comenzó a trabajar. Y a veces iba a trabajar por la tarde porque amanecía tan mal que por la mañana, y la gente, a lo último, en la misma comunidad lo contrató a él. Estamos muy contentos contigo. Pero ahí no acaba la historia. Hermano, ahora necesito traer a mi mujer. Hermano, pero pues pida. Yo no soy el que doy, el que da es Dios. Y si usted es fiel, pues pida. Y comenzamos a orar por la enfermedad. Por la enfermedad. España le otorgó traer a su esposa y a su hija. Le quedó una pequeña allá y ya la trajo también. ¿Sabe por qué, hermano? Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Si usted está pasando por una dificultad, dele gracias a Dios por eso. Usted es fiel a Dios. Usted ama la palabra de Dios. Todas las cosas le ayudan a bien. No permita, pero no permita que el afán y la ansiedad ahoguen la palabra. No permita, hermano, que el afán y las riquezas ahoguen esa promesa que Dios le ha dado. Y para terminar, hay unos ejercicios espirituales que Dios, por su palabra, usted sabe que en el ejército todos los días hay que hacer ejercicios, ¿verdad? Bueno, pues en este ejército también. Amén. Y los ejercicios para poder utilizar bien la armadura son orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Oiga, en todo tiempo es en todo tiempo. Ay, no, yo solamente oro por la mañana, mi horita, y por la noche, mi horita. Como si va caminando por la calle y Dios le pone a orar, hay que orar. Y el que está en el trabajo, hay que orar. Y la que está revolviendo la olla para hacer la comida, hay que orar. Y si está ya dando golpes al mundo, hay que orar. Orando
con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello. Velar no es solamente no dormir en la noche y hacer vigilia. No, velando en ello es abriendo los ojos a ver si lo estoy cumpliendo. Amén. Porque a veces nos ponemos a orar y mentiras que nos arrodillamos a hacer cuentas. Me hace falta pagar la luz, el agua y la hipoteca y la cuota del Señor, y ayúdame porque me hacen falta 50 euros, santo, y cuando me levante tengo que llamar al pedir la cita médica. Ay, si fulano no vino, el Señor, y no está orando. ¿No le ha pasado? Preste atención si se está arrodillando a hacer la lista del día o está arrodillando a orar y hacer súplica en el Espíritu. Amén. Amén. Es un ejercicio espiritual que tenemos que hacer. Hacer súplica en el Espíritu. Cuando usted viene a culto y escucha la necesidad del hermano, de la hermana, la angustia de aquel y del otro, ahí tiene para orar. Más lo suyo, más lo de su esposo, lo de la esposa, lo de los hijos, los que no están aquí, los que están allá, el amigo al que usted le predicó. Le aseguro que nos falta tiempo para orar por todo. Amén. Por eso dice, velando en ello. Amén. Con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, yo les quiero pedir encarecidamente, oren por los pastores. Oren por los pastores, oren por los misioneros. Por eso en cada culto se dice, tenemos misioneros en tal. No porque ustedes no lo sepan, es que tenemos que orar por nuestros misioneros. Tenemos que orar por los pastores. Tenemos que orar por las familias de los pastores. Tenemos que orar por los líderes de la iglesia. Tenemos que orar por los maestros de escuela dominical. Tenemos que orar por todos los comités de la iglesia. Hay que orar los unos por los otros. Hay que orar por los amigos que están viniendo a recibir la palabra de vida. Que el Señor haga un trabajo en ellos. Que el Señor los salve. Que el Señor haga milagros. Que el Señor le ayude al pastor para predicar de nuevo la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a estar en pie, hermanos. Tome la espada del Espíritu. Aprenda a usar la espada del Espíritu. Aprenda a defenderse con la palabra de Dios. Si alguien quiere contradecir la palabra de Dios, que la contradiga, allá él con Dios, allá ella con Dios. Pero nosotros vamos a darle la altura, la honra, el honor que merece conocer la palabra de Dios. Que Dios abra nuestro entendimiento. Que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que el Señor nos dé esa multiforme sabiduría de Él para dar a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pídale al Señor que le dé una buena memoria para guardar la palabra. Pídale al Señor que le bendiga grandemente. Señor Jesucristo, te doy gracias.
Rey amado, Padre Celestial, en tu presencia estamos en esta hora, Señor. Oh, aquí hay un grupo, Señor, de tu pueblo que en esta mañana han entendido, Señor. Oh, bendito Señor, rogamos tu ayuda divina para cada una de nuestras vidas, Señor. Que no solamente seamos oidores, Señor, sino también hacedores de tu palabra. Que podamos poner por obra tu palabra, Señor. Que tomemos compromiso en esta mañana, Rey amado. Que hagamos pactos, Señor, de esta mañana. Oh, Señor, que podamos cumplir con este ejercicio espiritual, Rey amado, que nos han mostrado en esta mañana, Señor. Fortalece cada vida. Da fuerza, Señor, a quien no la tiene, Rey amado. Tú eres poderoso, tú eres fiel, Señor, tú eres fiel. Tú has prometido, Señor, estar con nosotros todos los días, Señor, hasta el fin de los siglos. Oh, ayuda, Señor, ayuda a tu pueblo. Mira, Señor, las aflicciones que hay, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar y a hacer uso de esta poderosa espada que has puesto en nuestras manos, Señor. Oh, enséñanos a usarla, Señor amado. Es un arma poderosa en nuestras manos, Señor. Ayúdanos a darle la altura, Señor, que merece tu palabra. Oh, bendito sea el Rey de Gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta mañana. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito eres, Padre Celestial. Amén, amén. Bendice cada uno, Señor, de los hermanos que en esta mañana han estado aquí compartiendo tu palabra, Señor. Amén, amén. Aleluya. Bien, hermanos, vamos a dar por terminada esta escuela dominical. Demos gracias al Señor por este tema que nos ha traído nuestro hermano Mauricio de parte del Señor, y como es la armadura de Dios. Gracias porque hemos podido ver paso a paso. Yo creo que todos hemos podido aprender que debemos de llevar esta armadura siempre puesta. Amén. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por esta enseñanza que hoy culmina. Bendito Dios, Padre Celestial,